El USS Geraisen se movía por el espacio como una aguja de plata enhebrando seda negra. El capitán Jake Morrison permanecía en el puente, observando cómo cambiaban las estrellas a medida que su nave se acercaba a la zona neutral. Tras él, la embajadora Lisa Clark revisaba sus archivos diplomáticos por última vez. Había pasado 3 años preparándose para este momento en el que la humanidad se encontraría con el Imperio Baldoriano por primera vez. La nave era pequeña comparada con las enormes naves que la humanidad había construido para la guerra, pero llevaba la tecnología más avanzada que la Tierra podía proporcionar. Sensores ocultos registraban todo a su alrededor, mientras los comunicadores cuánticos mantenían contacto con su hogar. Jake sabía que esta misión podría cambiarlo todo para la raza humana. O conseguirían poderosos aliados entre las estrellas o se enfrentarían a enemigos más allá. Imaginación. Lisa se dirigió a la pantalla principal y contempló el espacio vacío que tenía delante. Había leído todos los informes sobre los baldorianos que la inteligencia humana había podido recopilar. Gobernaban más de 800 sistemas estelares con mano de hierro. Su imperio había perdurado durante miles de años, aplastando a cualquier especie que se atreviera a oponérsele. Pero la humanidad tenía algo que los baldorianos nunca antes habían encontrado. El oficial de comunicaciones se volvió hacia Jake con preocupación en los ojos. «Capitán, tenemos contactos en sensores de largo alcance. Varias naves grandes se acercan a nuestra posición». Jake asintió y activó los sistemas defensivos de la nave. No eran armas, sino escudos e inhibidores que podrían proteger el horizonte el tiempo suficiente para escapar si fuera necesario. «¿Cuántas naves?», preguntó Lisa mientras se acercaba a la pantalla táctica. El oficial estudió sus lecturas y negó con la cabeza con incredulidad. «Embajador, cuento al menos 50 naves. Cada una es 10 veces más grande que nuestra nave». Lisa sonrió con calma y revisó su dispositivo de comunicación. Todo iba exactamente como la Tierra había predicho. La enorme flota baldoriana emergió de la oscuridad como montañas de metal flotando en el espacio. Sus naves estaban construidas tanto para la intimidación como para la guerra, con bordes afilados y una armadura oscura que parecía absorber la luz misma. En el centro de la formación volaba la nave insignia, una nave tan grande que podía transportar ejércitos enteros en su casco. Jake abrió un canal de comunicación utilizando los protocolos acordados meses antes. Les habla el capitán Jake Morrison, de la nave terrestre USS Horizon. Solicitamos permiso para acercarnos para conversaciones diplomáticas, según lo acordado previamente. La respuesta llegó de inmediato, pero no fue la que nadie esperaba. El almirante de guerra Azkar apareció en la pantalla principal. Sus rasgos reptilianos se distorsionaron en lo que los humanos podrían reconocer como una sonrisa cruel. Su voz transmitía la autoridad de alguien a quien nunca se le había negado nada de lo que exigía. «Criaturas primitivas del terror, apaguen su nave y prepárense para ser abordados. Su patética especie se someterá a la gloria del Imperio Boran». Lisa dio un paso adelante con las manos visibles y vacías, mostrando el signo universal de la intención pacífica. «Almirante Zatar, hemos viajado desde lejos para dialogar sobre la cooperación mutua entre nuestros pueblos. La humanidad solo busca amistad y comercio pacífico con su poderoso imperio». Habló lenta y claramente, asegurándose de que cada palabra fuera grabada por ambas naves. El almirante baldoriano rió, un sonido como de metal rechinando que hizo reflexionar a varios oficiales del puente. «¿Amistad? ¿Te atreves a hablar de amistad con tus superiores? Mira a tu alrededor, insignificante humano. Traes una pequeña nave mientras nosotros comandamos 50 buques de guerra. No queremos nada de ti, excepto tu sumisión». Jake se acercó a Lisa, con la mano apoyada casualmente cerca de los controles de emergencia. «El almirante embajador Clark dice la verdad. La humanidad solo quiere la paz. Pero creemos que es importante advertirles que cualquier acto de agresión contra nuestra nave sería de lo más imprudente». Su voz se mantuvo tranquila y profesional, pero había algo en el fondo que hizo que el baldoriano se detuviera. Ztar estudió a los humanos con creciente irritación. En su larga carrera, había conquistado docenas de especies, y todas seguían el mismo patrón. Primero vino el miedo, luego la negociación desesperada, finalmente la sumisión y la esclavitud. Estos humanos no mostraron ninguna de las respuestas adecuadas. Permanecieron tranquilos como si tuvieran alguna ventaja que él no podía ver. «Nos advierten», gruñó el almirante. «Su especie controla apenas 20 sistemas estelares, mientras que el imperio gobierna casi 1000. Su flota consta de unos pocos cientos de naves primitivas, mientras que nosotros comandamos millones.
¿Qué posible amenaza podrían representar para el poder de Balder? Lisa activó su dispositivo de grabación personal y habló directamente a la cámara. Que conste que en esta fecha, representantes de la humanidad ofrecieron cooperación pacífica al Imperio Baldoriano. Explicamos que la agresión sería imprudente y solicitamos un diálogo diplomático. Apagó el dispositivo y miró directamente al almirante. La decisión es suya. El líder baldoriano ya había oído suficiente. Estos humanos mostraron una falta de miedo que ofendió su sentido de la naturaleza. Orden natural. Quizás destruir su nave enseñaría al resto de su especie la lección que necesitaban aprender. ¿Te atreves a amenazar al Imperio con tu patética nave? Te mostraré el precio de tal arrogancia. El almirante Zkar se giró hacia su oficial de armas y dio la orden que cambiaría el curso de la historia galáctica. Apunten a su cañón principal. Casco y fuego. Dejen suficientes escombros para que su gente entienda qué le sucede a quienes nos desafían. Los enormes cañones de la nave insignia baldoriana comenzaron a cargarse con una energía que podría vaporizar una pequeña luna. Jake activó los protocolos de emergencia con una serie de comandos rápidos. La baliza cuántica del horizonte se encendió y comenzó a transmitir todo lo que habían aprendido directamente a la Tierra. Mensaje enviado. El comando embajador recibirá datos tácticos completos sobre las posiciones de la flota Boran, los diseños de las naves y las capacidades de las armas. En una hora, Lisa asintió y activó el sistema de comunicación de la nave por última vez. Su mensaje llegaría a todas las colonias humanas e instalaciones militares en su territorio. Soy la embajadora Lisa Clark, informando del fracaso de una misión diplomática. El Imperio Baldoriano ha rechazado el contacto pacífico y ha optado por la guerra. Recomiendo la implementación inmediata del Protocolo 7. Las armas baldorianas dispararon con el poder de una pequeña estrella, convirtiendo el USS Geraisen en nubes expansivas de plasma y metal. El almirante Zkar observó con satisfacción cómo desaparecían los últimos rastros de la nave humana. Les había enseñado a estos primitivos su primera lección sobre cómo desafiar al Imperio. Pero a medida que la flota baldoriana comenzaba a avanzar hacia el espacio humano, ninguno de ellos notó la pequeña baliza cuántica que había surgido del horizonte justo antes de su destrucción. El dispositivo continuó transmitiendo sus datos a través de la galaxia, con información que resultaría mucho más peligrosa para el Imperio que cualquier arma. La guerra. El almirante Zkar se recostó en su silla de mando y comenzó a planear la conquista de la humanidad. No tenía forma de saber que, al destruir el horizonte, acababa de desencadenar la respuesta militar mejor preparada de la historia galáctica. Los humanos habían ofrecido la paz primero, tal como siempre lo hacían. Ahora le mostrarían a la galaxia lo que le sucedió a quienes se negaron. 6 meses después de la destrucción del USS Geraisen, la flota militar más grande de la historia galáctica avanzaba por el espacio hacia territorio humano. El comandante supremo de la flota, Tasron, se encontraba en el puente de su enorme nave insignia y observaba cómo 50.000 naves de guerra se extendían por la oscuridad como una constelación de metal. Cada nave portaba armas capaces de destruir ciudades y tropas que habían conquistado incontables mundos. El comandante estudió las pantallas tácticas que mostraban el espacio humano. Los informes de inteligencia indicaban que estos primitivos habían colonizado solo 23 sistemas estelares con una flota combinada de menos de 800 naves. Su tecnología parecía inferior y su doctrina militar parecía basarse en principios obsoletos que el Imperio había abandonado siglos atrás. El almirante Zatar se acercó con informes de los exploradores avanzados. Comandante, nuestras unidades de vanguardia han identificado las primeras colonias humanas. Nueva Dallas parece ser su principal mundo agrícola, mientras que la estación Kepler sirve como un importante centro comercial. Ambas ubicaciones muestran instalaciones defensivas mínimas. Hizo una pausa y observó la enorme flota que los rodeaba. Esta podría ser la conquista más fácil de la historia imperial. Tasron asintió, pero algo le preocupaba en los informes de inteligencia. Las colonias humanas estaban demasiado bien organizadas y sus procedimientos de evacuación eran demasiado eficientes para una especie que nunca se había enfrentado a una guerra galáctica. Sus fuerzas militares se retiraban en perfecto orden cada vez que eran contactadas, destruyendo infraestructura clave pero evitando el enfrentamiento directo con los exploradores baldorianos. Los primeros ataques comenzaron al amanecer en Nueva Dallas. Naves de desembarco baldorianas descendieron de la órbita con 10.000 soldados entrenados en guerra urbana. Esperaban una resistencia desesperada de los defensores humanos que lucharían para proteger sus hogares y familias. En cambio, encontraron ciudades vacías con todos los civiles ya evacuados y el equipo militar sistemáticamente destruido.
El coronel Rick Barnes dirigió a las fuerzas de ocupación a través de la capital abandonada. Sus soldados se movieron con cuidado por calles que deberían haber estado llenas de humanos en pánico. En cambio, solo encontraron edificios vacíos y algún que otro mensaje automático reproduciéndose desde altavoces. Ciudadanos del Imperio Baldoriano, aún tienen tiempo de retirarse. Les advertimos. El mismo patrón se repitió en todos los mundos humanos que el Imperio atacó. Centurus Prime cayó sin disparar un solo tiro, sus instalaciones mineras destruidas y su población desapareció. Los mundos agrícolas de las colonias exteriores se rindieron de inmediato, no sin antes inutilizar sus sistemas de producción de alimentos para los invasores. De vuelta en la nave insignia, la doctora Elena Rodríguez analizó el equipo humano capturado con creciente confusión. Había pasado décadas estudiando la tecnología de los conquistados. Especies. Pero estos dispositivos desafiaban toda explicación. Los materiales humanos mostraban estructuras moleculares que deberían haber sido imposibles de crear. Sus sistemas informáticos utilizaban métodos de procesamiento cuántico que los científicos imperiales consideraban fantasías teóricas. Comandante, informó durante la sesión informativa diaria, la tecnología humana es mucho más avanzada de lo que indicaban nuestras evaluaciones iniciales. Sus equipos de comunicaciones operan en frecuencias que no podemos interceptar. Sus armas muestran señales de energía que no se encuentran en nuestras bases de datos. Activó una pantalla holográfica que mostraba un rifle humano capturado. Esta arma de infantería tiene una potencia de salida igual a la de nuestros cañones de apoyo de escuadrón. El almirante Zekar desestimó sus preocupaciones con un gesto impaciente. Doctor, no se preocupe por nada. Los números ganan guerras y tenemos una superioridad numérica abrumadora. Su tecnología no significa nada cuando podemos desplegar 100 naves por cada una de las suyas. Se giró hacia el oficial táctico. ¿Cuántas naves humanas hemos encontrado en combate directo? El oficial revisó sus informes y frunció el ceño. Señor, no hemos tenido enfrentamientos directos con la flota. Las naves humanas han evitado el contacto con nuestras fuerzas en todos los sistemas en los que hemos entrado. Parecen estar retirándose hacia sus mundos centrales. Hizo una pausa y añadió en voz baja, todos los comandantes humanos que hemos capturado repiten el mismo mensaje sobre tener tiempo para retirarse. Tasrón estudió el mapa galáctico, que mostraba su avance hacia el espacio humano. El patrón de retirada le preocupaba más que la resistencia abierta. Los comandantes militares experimentados no abandonaban territorio sin razón, especialmente al enfrentarse a una invasión de su patria. O bien los humanos eran cobardes más allá de cualquier especie que hubiera conocido, o bien seguían un plan que él no comprendía. En el mundo minero de la base Asteroide 7, el capitán Tony Miller supervisó la evacuación final del personal civil. Su pequeña flota de naves de transporte se movía eficientemente entre los asteroides ahuecados que servían como estaciones mineras. Las fuerzas baldorianas llegarían en cuestión de horas, pero todos los trabajadores humanos y piezas de equipo valioso se habrían ido antes. La teniente Carol Swift monitoreó las comunicaciones desde su posición en la nave de mando. Capitán, tenemos confirmación de que todas las demás operaciones mineras en este sector han completado la evacuación. Las instalaciones industriales han sido desactivadas según los protocolos estándar. Hizo una pausa al recibir otro mensaje. Señor almirante Michei le envía sus saludos y le recuerda que la fase 2 comienza en 72 horas. Miller asintió y dio la orden final de abandonar la base del asteroide. Mientras sus naves saltaban al hiperespacio, cargas automatizadas destruyeron el equipo minero y sellaron los túneles. Los baldorianos no encontrarían nada útil a su llegada. Al igual que no habían encontrado nada útil en ningún otro lugar del espacio humano, 3 días después, las fuerzas de ocupación baldorianas en todo el territorio humano recibieron los mismos informes inquietantes. Todas las instalaciones humanas que capturaron habían sido despojadas de todo lo valioso. Los sistemas informáticos fueron borrados, el equipo de fabricación destruido e incluso suministros básicos como alimentos y medicinas fueron retirados. Los humanos no solo se retiraban, sino que negaban al imperio cualquier beneficio de la conquista. El general Pete Brooks comandaba las fuerzas terrestres baldorianas en Nueva Dallas y se encontró enfrentando problemas que nunca antes había enfrentado. Sus 100.000 soldados controlaban ciudades vacías, pero carecían de población local que gobernar. Las líneas de suministro se extendían hasta el espacio baldoriano, mientras que el sabotaje humano inutilizaba los recursos locales. Estos humanos luchan como fantasmas, informó al mando de la flota. Mantenemos su territorio, pero no obtenemos nada de él. Todas las fábricas están destruidas, todos los ordenadores borrados,
todas las instalaciones útiles reducidas a chatarra. Se acercó a la ventana de su cuartel general temporal y contempló las calles vacías. Es como conquistar un cementerio. La DRA. Rodríguez continuó su análisis de la tecnología humana e hizo descubrimientos cada vez más inquietantes. Las naves humanas usaban materiales de blindaje más ligeros y resistentes que cualquier otro del arsenal imperial. Sus motores producían más potencia y consumían menos combustible. Lo más preocupante era que sus armas parecían diseñadas específicamente para contrarrestar los sistemas defensivos baldorianos. El comandante supremo de la flota, Tasron, recibió su informe final mientras su flota se acercaba a los mundos centrales humanos. Comandante, creo que hemos cometido un grave error de cálculo. Estos humanos llevan años, posiblemente décadas, estudiando nuestras capacidades militares. Cada pieza de equipo que construyen parece diseñada para explotar las debilidades de nuestra doctrina estándar. Eso es. Lea el informe con creciente inquietud, pero el almirante Zkar mantuvo la confianza. Doctor, ve sombras donde no las hay. Sí, estos humanos tienen mejor tecnología de la esperada, pero no pueden superar las simples matemáticas de la guerra. Tenemos 50.000 naves acercándose a su sistema natal, mientras que ellos tienen menos de 1.000. La enorme flota baldoriana se dirigió hacia el sistema Alma. Como una marea imparable de metal y fuego. Todos los comandantes estaban seguros de que la victoria final estaba a solo unos días de distancia. Ninguno sospechaba que su fácil avance a través del espacio humano había sido cuidadosamente planeado por enemigos que los entendían mucho mejor que ellos mismos. Cuando la Tierra apareció en sus sensores de largo alcance, el almirante Zkar sonrió con anticipación. Pronto, estos problemáticos humanos aprenderían la misma lección que todas las demás especies que se habían atrevido a desafiar al Imperio. Pero en las profundidades del espacio que los rodeaba, sensores que no podían detectar ya contaban sus naves y medían sus armas. La trampa estaba a punto de saltar. La flota baldoriana abandonó el hiperespacio en el límite del sistema de almas, esperando encontrar defensas humanas dispersas y un camino rápido hacia la victoria. En cambio, el comandante supremo de flota Tasron contempló su despliegue táctico en completo shock. Toda la flota de batalla humana esperaba en perfecta formación alrededor de la luna llamada Luna. Sus naves, dispuestas en patrones geométricos precisos, denotaban una planificación cuidadosa y una confianza absoluta. El almirante Ryan Michey se encontraba en el puente de mando de la nave insignia Defiance observando cómo 50.000 naves enemigas emergían de la oscuridad. Su flota contaba con tan solo 734 naves, pero cada una representaba la mejor tecnología militar jamás creada por la humanidad. Tras él, oficiales tácticos rastreaban cada nave baldoriana mientras los especialistas en comunicaciones se preparaban para transmitir su última advertencia. Almirante, informó la capitana Amy Foster desde la posición de su destructor en el borde de la flota. La formación enemiga se está extendiendo para rodear nuestra posición. Parecen estar siguiendo la doctrina imperial estándar para aplastar a fuerzas menores. Hizo una pausa al detectar sus sensores algo inesperado. Señor, estoy recibiendo más contactos en todo el sistema. Múltiples grupos de combate humanos se están posicionando. Tasron activó los sistemas de comunicación de su flota y transmitió en todas las frecuencias. Su voz transmitía la autoridad de 3.000 años de conquista imperial al ofrecer a la humanidad una última oportunidad para rendirse. Humanos primitivos del terror, están rodeados y los superamos en número 70-1. Ríndanse ahora y su muerte será rápida. Continúen con esta insensata resistencia y haremos de toda su especie un ejemplo para la galaxia. El almirante Michey dio un paso al frente y activó su propia red de comunicaciones. Su respuesta se escucharía en ambas flotas y quedaría grabada para la historia. Comandante supremo de flota Tasron, les dimos todas las oportunidades para partir pacíficamente. Eligieron este camino cuando destruyeron nuestra nave diplomática e invadieron nuestro territorio. La humanidad acepta su desafío, pero recuerden nuestras palabras de hace 6 meses. Les advertimos que huyeran. El comandante baldoriano sintió un escalofrío de incertidumbre, pero lo dejó de lado. Los números eran números y las matemáticas no mentían. Dio la orden que daría inicio a lo que esperaba que fuera la batalla final de una guerra muy corta. Todas las naves, ataquen en formación. Destruyan la flota humana y prepárense para el bombardeo planetario. 5.000 naves baldorianas avanzaron en la primera oleada de asalto. Sus armas cargaron mientras acortaban distancias con la formación humana. El almirante Zkar comandó el ataque desde su crucero pesado.
Confiando en que esta fuerza abrumadora aplastaría la resistencia humana en cuestión de minutos, las matemáticas de la guerra espacial eran simples y brutales. La flota humana abrió fuego primero. Sus armas alcanzaban distancias imposibles con una precisión devastadora. El destructor de la capitana Amy Foster desató una descarga que debería haber sido imposible para una nave tan pequeña. Rayos de energía que brillaban más que las estrellas impactaron a 12 cruceros baldorianos en rápida sucesión. Cada disparo atravesaba un blindaje que se suponía impenetrable. ¡Imposible! Skar suspiró mientras veía cómo sus naves morían a su alrededor. Las armas humanas disparaban más rápido, golpeaban con más fuerza y alcanzaban más lejos que cualquier otra en el arsenal imperial. Peor aún, los humanos parecían saber exactamente dónde apuntar para infligir el máximo daño. Cada disparo impactaba sistemas críticos con precisión quirúrgica. La primera oleada de atacantes baldorianos duró exactamente 4 minutos y 37 segundos. Cuando cesó el fuego, casi 3000 naves imperiales flotaban como cascos sin vida, mientras que la flota humana permaneció intacta. Ni una sola nave humana había sido destruida, y solo unas pocas mostraban algún daño. Tasron observaba su despliegue táctico con creciente horror. Los humanos acababan de lograr algo que la teoría militar consideraba imposible. Una fuerza menor no solo había sobrevivido a un ataque abrumador, sino que había ganado decisivamente. Pero la verdadera conmoción estaba por llegar. Mientras la segunda oleada de asalto baldoriana se preparaba para atacar, los sensores de todo el sistema detectaron enormes señales hiperespaciales. El almirante Michei sonrió al ver que los refuerzos comenzaban a llegar de todas direcciones. Las naves humanas que se retiraban de las colonias conquistadas se materializaron alrededor de la flota baldoriana como lobos cazadores que rodean a su presa. El comandante CHR. Johnson emergió del hiperespacio a bordo de su crucero de batalla con 200 naves de las colonias exteriores. El capitán Danny Ward trajo 300 naves de los mundos industriales. El almirante Kevin Torres llegó con toda la flota de defensa nacional, que contaba con más de 800 naves. En menos de 10 minutos, la situación táctica se había revertido por completo. Almirante, informó su oficial táctico con una emoción apenas contenida. La flota humana total ahora cuenta con 2147 naves. La fuerza baldoriana está completamente rodeada e impedida de retirada. Hizo una pausa al ver que aparecían más contactos en los sensores. Señor, siguen llegando más grupos de batalla humanos. Lo que los baldorianos habían creído una ventaja decisiva de 70-1 se convirtió repentinamente en una trampa, con las fuerzas humanas superando en número a las naves imperiales en el espacio local. Cada retirada del territorio conquistado había sido cuidadosamente planificada para desplegar la máxima potencia de fuego en ese preciso momento y lugar. El almirante Skar finalmente comprendió el alcance de la planificación humana. Lo sabían, susurró a su tripulación del puente. Sabían exactamente cómo atacaríamos y dónde concentraríamos nuestras fuerzas. Toda esta guerra ha sido una trampa desde el principio. Su voz se elevó a un grito de furia desesperada. Todas las naves rompen la formación y se retiran. Debemos escapar antes de que completen el cerco. Ya era demasiado tarde. Los escuadrones de cazas del capitán Danny Ward despegaron de sus portaaviones y barrieron la formación baldoriana como bancos de peces mortales. Cada piloto humano parecía poseer reflejos sobrenaturales y una perspicacia táctica que les permitía superar a múltiples naves enemigas simultáneamente. La teniente Sarah Blake coordinó el ataque de los cazas desde su nave de mando, observando cómo su piloto destruía sistemáticamente. Las naves de apoyo baldorianas controlan. Aquí el líder de ataque Blake. La resistencia de los cazas enemigos es mínima. Sus pilotos parecían seguir patrones de respuesta preprogramados que nuestra gente contrarresta fácilmente. La batalla que siguió sería estudiada en los estudios militares. Durante siglos, las naves humanas se movieron con perfecta coordinación mientras las fuerzas baldorianas luchaban por adaptarse a tácticas que nunca antes habían visto. Cada maniobra imperial había sido anticipada y contrarrestada antes de comenzar. El comandante Chris Johnson reveló el primer secreto de la doctrina militar humana mientras sus naves desplegaban armas que desafiaban la comprensión galáctica. Todas las naves activan baterías de antimateria. Muestrales cómo es la verdadera potencia de fuego. El espacio alrededor de su flota se iluminó con descargas de energía que hicieron que las armas baldorianas parecieran juguetes. La DRA. Elena Rodríguez observó desde su nave de investigación cómo la tecnología humana demostraba capacidades que deberían haber sido imposibles.
Sus naves absorbieron daño que habría destruido naves imperiales mientras sus armas alcanzaban el sistema con precisión milimétrica. Lo más aterrador de todo era que los humanos parecían estar conteniéndose usando solo una fracción de sus aparentes capacidades. El comandante supremo de flota, Tasron, tomó la decisión más difícil de su carrera militar. Con más de la mitad de su flota ya destruida y aún llegando refuerzos humanos, continuar la lucha solo conduciría a la aniquilación total. Transmitió la orden de retirada en todas las frecuencias, con la esperanza de salvar lo que quedaba de la flota más poderosa de la historia galáctica. Pero mientras las naves baldorianas intentaban escapar, descubrieron que las fuerzas humanas se habían posicionado para bloquear cualquier ruta de retirada posible. Los cazadores se habían convertido en presas, y no habría escapatoria de la trampa en la que habían caído voluntariamente. El almirante Ryan Mitchell observó los desesperados intentos de huida de la flota enemiga y supo que la guerra había terminado. En menos de 24 horas, la humanidad había destrozado el mito de la invencibilidad imperial y demostrado que los hijos de la Tierra eran mucho más peligrosos de lo que nadie hubiera imaginado. La batalla de Soul entró en su segundo día con el Imperio Baldoriano, aprendiendo cómo era la verdadera guerra cuando la humanidad dejaba de contenerse. El almirante Ryan Mitchell dio la orden que demostraría la capacidad militar humana en toda su extensión a una galaxia que nunca había visto nada igual. Cada arma secreta, cada tecnología oculta y cada ventaja táctica que la Tierra había desarrollado ahora serían reveladas. La comandante Sarah Blake se encontraba en la sección de ingeniería de su crucero de batalla mientras su tripulación se preparaba para mostrar a los baldorianos su primer gran error. Las naves humanas habían sido diseñadas con fuentes de energía que hacían que la tecnología imperial pareciera primitiva en comparación. Todas las naves, aquí el comando de ingeniería Blake, activen la máxima potencia del reactor de antimateria y prepárense para demostrar una potencia de fuego real. El espacio alrededor de la flota humana comenzó a brillar a medida que las reacciones de antimateria producían una energía que triplicaba cualquier cosa que la tecnología de fusión baldoriana pudiera lograr. Cada nave humana resplandeció repentinamente con una potencia que los sensores de ambas flotas registraron como imposible. Las leyes de la física que rigen la guerra galáctica se estaban reescribiendo en tiempo real. Capitán Amy. Foster apuntó a un acorazado baldoriano 10 veces más grande que su destructor y disparó un solo tiro de su cañón principal, el rayo de antimateria, que impactó a la nave enemiga, pero no la destruyó. La enorme nave comenzó a fragmentarse a nivel molecular a medida que el arma deshacía los átomos que mantenían unido su casco. En 30 segundos, una nave que había tardado años en construirse se convirtió en nubes expansivas de partículas. El comandante supremo de la flota, Tasron, observó cómo los sensores de su nave insignia intentaban medir las lecturas de energía de las armas humanas y solo recibió mensajes de error. «Esto es imposible», susurró a la tripulación del puente. Ninguna especie en la historia galáctica ha logrado jamás reacciones controladas de antimateria a esta escala. ¿De dónde adquirieron estos primitivos semejante tecnología? La DRA. Elena Rodríguez dio la respuesta desde su estación de investigación mientras analizaba las comunicaciones humanas interceptadas. No adquirieron esta tecnología. La desarrollaron ellos mismos durante los últimos 50 años. Cada pieza de equipo, cada sistema de armas, cada doctrina táctica ha sido creada específicamente para contrarrestar nuestras prácticas militares estándar. La segunda revelación provino del almirante Kevin Torres, quien, con sus naves de mando estratégico, reveló el verdadero alcance de la recopilación de inteligencia humana. Durante décadas, la humanidad había estado observando los ejercicios militares baldorianos a través de redes de sensores ocultos distribuidas por todo el espacio imperial. Cada movimiento de la flota, cada manual táctico, cada doctrina estratégica había sido estudiada y preparada para todas las naves humanas. Este es el mando estratégico Torres. El enemigo está implementando el patrón de ataque 7, como se predijo. Contraataquen con la formación Delta y apunten primero a sus naves de mando. Su voz resonó por la flota humana con serena certeza, como si leyera un guión escrito años atrás. La flota Boran intentó ejecutar un movimiento clásico de Pinsir que había ganado batallas en toda la galaxia durante miles de años. En cambio, encontraron fuerzas humanas ya posicionadas para contrarrestar su ataque antes de que comenzara. Cada movimiento que realizaron había sido anticipado y preparado con una efectividad devastadora. El capitán Danny Ward lanzó sus escuadrones de cazas. En una demostración de reflejos y adaptabilidad humanos que desafió todo lo que los baldorianos creían saber sobre combate. Donde los pilotos imperiales seguían respuestas programadas y dependían de la puntería asistida por computadora, los pilotos humanos improvisaban e innovaban en tiempo real.
La teniente Carol Swift lanzó su caza a través de una formación de 12 interceptores boreanos y emergió al otro lado, habiendo destruido la mitad. Sus reflejos le permitieron procesar múltiples variables de combate simultáneamente mientras tomaba decisiones instantáneas que la mantenían con vida y en estado de letalidad. Un solo piloto humano superaba constantemente a 3 ases boreanos. La tercera ventaja se hizo evidente a medida que la batalla se intensificaba y el rendimiento humano mejoraba bajo presión. La DRA. Patricia Long había pasado años estudiando biología humana y sus informes ahora eran interceptados por los servicios de inteligencia baldorianos supervivientes. Lo que aprendieron atormentaría a la doctrina militar imperial durante generaciones. Los humanos estaban biológicamente adaptados para la guerra de maneras que desafiaban toda norma galáctica. Sus cuerpos producían sustancias químicas llamadas adrenalina que mejoraban el rendimiento físico en combate. Sus cerebros podían procesar múltiples amenazas simultáneamente, manteniendo la conciencia táctica de todo el campo de batalla. Lo más aterrador de todo es que se volvían más efectivos a medida que las batallas se intensificaban. El capitán Tony Miller comandaba un crucero humano que había estado bajo fuego continuo durante 6 horas. En lugar de mostrar fatiga o disminución del rendimiento, su tripulación operaba a su máxima eficiencia. El personal humano rotaba entre las estaciones de combate sin pérdida de efectividad, mientras que las tripulaciones baldorianas comenzaban a mostrar signos de agotamiento y estrés. Aquí Miller a todas las naves, transmitió a la flota humana. La precisión del enemigo está disminuyendo a medida que sus neumáticos de crucero mantienen la presión y comenzarán a cometer errores críticos en cuestión de 1 hora. Su predicción resultó acertada, ya que los artilleros baldorianos comenzaron a fallar objetivos que habrían alcanzado fácilmente al comienzo de la batalla. El almirante Zatar intentó desesperadamente reunir a sus naves supervivientes para un asalto final. Sus fuerzas se habían reducido a menos de 20.000 naves, pero aún mantenía superioridad numérica si lograba concentrar su potencia de fuego restante. Todas las naves se formaron para un ataque masivo contra la nave insignia humana. Aún podemos ganar si concentramos nuestros esfuerzos. El ataque nunca se materializó. El comandante Chris Johnson había estado monitoreando las comunicaciones baldorianas y sabía exactamente lo que planeaban. Su grupo de batalla apareció tras la fuerza de asalto imperial en formación y abrió fuego con armas que hicieron que los rayos de antimateria anteriores parecieran disparos de práctica. «Apunten primero a sus naves de mando», ordenó Johnson mientras sus naves desataban la destrucción. Eso podía verse desde la tierra. La superficie. Si se les corta el liderazgo, el resto se rendirá o huirá. Su evaluación táctica resultó correcta, ya que la coordinación baldoriana colapsó tras la eliminación de sus comandantes. El momento más aterrador llegó cuando las fuerzas humanas demostraron su verdadera superioridad tecnológica. El capitán Pete Brooks comandaba una nave experimental equipada con armas que solo existían en documentos de física teórica. Su nave disparó un solo tiro que creó un pozo de gravedad temporal, aplastando 12 cruceros baldorianos simultáneamente. Comando. Aquí Brooks, informando sobre una prueba exitosa de tecnología de manipulación gravitacional. El arma funcionó exactamente como estaba diseñada, y las naves enemigas no pudieron contrarrestar ni eludir sus efectos. Su sereno informe describió la destrucción fortuita de naves que representaban siglos de ingeniería y construcción imperiales. El comandante supremo de flota, Tasron, se dio cuenta de que continuar luchando solo resultaría en la aniquilación completa de sus fuerzas. Los humanos habían revelado capacidades que estaban décadas por delante de cualquier cosa en el arsenal imperial, y no mostraban señales de utilizar todo su potencial. Con más de 40.000 naves ya destruidas, tomó la decisión que pondría fin al reinado de 3.000 años del Imperio Baldoriano. Todas las naves supervivientes, este es el comando supremo de la flota, cesen el fuego y transmitan la rendición en todas las frecuencias. La batalla está perdida, y la resistencia continua es inútil. Su voz llevaba el peso de la derrota absoluta como la fuerza militar más poderosa de la historia galáctica, admitiendo que la humanidad era simplemente superior en todos los aspectos mensurables. El almirante Ryan Mitchell recibió la rendición con la misma calma y profesionalidad que había mostrado durante toda la batalla. La guerra que se suponía establecería a la humanidad como otra especie sometida había terminado con el colapso total de la mayor potencia militar de la civilización galáctica. Mientras las últimas armas baldorianas se silenciaban, las fuerzas humanas comenzaron el proceso de aceptar la rendición de un enemigo que había aprendido demasiado tarde porque los hijos de la Tierra se llamaban humanidad. Primero ofrecieron la paz, pero al verse obligados a luchar, recordaron a la galaxia porque su especie había sobrevivido a todos los desafíos que su mundo hostil podía presentar.
El almirante Ryan Mitchell se encontraba en el puente de la US Defiance mientras miles de supervivientes valdorianos transmitían su rendición a través de todas las frecuencias imperiales. El espacio alrededor de la Tierra estaba lleno de los restos de lo que había sido la fuerza militar más poderosa de la historia galáctica. En menos de 48 horas, la humanidad había destrozado 3000 años de dominio imperial y demostrado que los hijos de la Tierra eran mucho más peligrosos de lo que nadie hubiera imaginado. El oficial de comunicaciones se volvió hacia Mitchell con un mensaje que lo cambiaría todo. Almirante, tenemos una transmisión entrante del mundo natal valdoriano. El propio emperador Baldo solicita permiso para acercarse bajo inmunidad diplomática. La tripulación del puente intercambió miradas de asombro. El gobernante de casi 1000 sistemas estelares venía personalmente a rendirse. 3 días después, el emperador Baldas llegó a bordo de una sola nave diplomática. Su enorme flota imperial se redujo a supervivientes dispersos que huían hacia los confines del espacio conocido. El otrora poderoso gobernante que había exigido la obediencia de innumerables especies ahora se encontraba en las instalaciones diplomáticas humanas de la Luna, con sus rasgos reptilianos mostrando la tensión de la derrota absoluta. La presidenta Nicole Parker representó a la Federación Terran al aceptar la rendición del emperador. Había sido elegida para este momento porque sus habilidades diplomáticas se correspondían con su comprensión de la realidad militar. La mujer que ahora tenía en sus manos el destino de la civilización galáctica habló con una autoridad serena que hizo que sus palabras resonaran por toda la galaxia. Emperador Baldos, la Federación Terran acepta su rendición incondicional y reconoce la disolución del Imperio Valdoriano con efecto inmediato. Activó una pantalla holográfica que mostraba los términos que se habían preparado meses antes. A todas las especies conquistadas se les concederá la independencia inmediata. Todas las fuerzas militares imperiales serán disueltas. Se pagarán reparaciones a todos los mundos dañados por la agresión imperial. El emperador leyó los términos con creciente desesperación. Su imperio no sería simplemente derrotado. Sería completamente desmantelado. Cientos de especies que habían vivido bajo el dominio valdoriano. Quienes habían gobernado durante siglos de repente, serían libres de gobernarse a sí mismos. Los mundos industriales que habían impulsado la expansión imperial serían devueltos a sus habitantes originales. Pero la presidenta Parker no había terminado. Activó otra pantalla que mostraba el nuevo mapa galáctico que surgiría tras el colapso del imperio. Además, la Federación Terran establecerá protectorado sobre todos los antiguos territorios imperiales para asegurar transiciones pacíficas hacia el autogobierno. Cualquier intento de restablecer el control imperial se enfrentará a una intervención militar inmediata. El capitán Jake Morrison fue honrado póstumamente como héroe cuyo sacrificio proporcionó la inteligencia que hizo posible la victoria. La baliza cuántica que activó mientras el USS Geraisen era destruido contenía datos tácticos completos, perfiles culturales y evaluaciones psicológicas que permitieron a los estrategas humanos predecir cada movimiento valdoriano con perfecta precisión. La embajadora Lisa Clark recibió los más altos honores diplomáticos que la humanidad podía otorgar. Su mensaje final se volvió legendario en todo el espacio humano. Ofrecimos la paz primero porque la paz siempre es preferible. Pero si eliges la guerra con la humanidad, comprende que hemos dedicado toda nuestra historia evolutiva a perfeccionarla. Sus palabras quedaron grabadas en monumentos en cada mundo humano. Las secuelas de la batalla de Soul transformaron la civilización galáctica de maneras que nadie había anticipado. En 6 meses, 47 especies diferentes declararon su independencia del imperio derrumbado y solicitaron unirse a la nueva Federación Terran. Cada una aportó tecnologías únicas, perspectivas culturales y poblaciones agradecidas que veían a la humanidad como liberadores en lugar de conquistadores. El comandante Chris Johnson, ahora ascendido a gran almirante, estableció la doctrina militar que regiría la expansión humana por toda la galaxia. Su cuartel general estratégico en Marte se convirtió en el centro de un nuevo tipo de ejército, con un pensamiento que priorizaba la liberación sobre la conquista y la cooperación sobre la dominación. El imperio valdoriano gobernaba mediante el miedo y la opresión, explicó Johnson a su personal superior durante su primera sesión informativa posguerra. La Federación Terrana triunfará mediante la fuerza y la justicia. Les ofrecimos paz. Les advertimos que huyeran. Y cuando eligieron la guerra, recordamos a la galaxia porque los hijos de la Tierra se llaman humanidad. La investigación de la doctora Patricia Long sobre los humanos. Las ventajas biológicas se compartieron con especies aliadas, lo que condujo a una nueva comprensión de por qué los humanos habían demostrado ser tan efectivos en combate. Su desarrollo evolutivo en un mundo hostil había creado reflejos, adaptabilidad y respuestas al estrés únicos entre las especies galácticas.
La capitana Amy Foster tomó el mando de la nueva flota de exploración, liderando la expansión de la humanidad hacia el núcleo galáctico. Sus naves llevaban el mismo mensaje que el embajador Clark había intentado transmitir a los baldorianos. Venimos en paz, buscando amistad y prosperidad mutua. Pero si amenazan a la humanidad o a nuestros aliados, recuerden lo que le sucedió a quienes los precedieron. Los antiguos mundos baldorianos experimentaron una rápida transformación bajo la guía humana. El capitán Danny Ward lideró los esfuerzos de reconstrucción que reconstruyeron la infraestructura dañada, respetando las costumbres y los gobiernos locales. Sus ingenieros trabajaron junto a poblaciones agradecidas para crear la prosperidad que el imperio nunca había permitido. La teniente Sarah Blake fundó la Academia de la Nueva Federación, donde oficiales de docenas de especies aprendieron doctrina militar humana, diplomacia y cooperación pacífica. Sus estudiantes llevarían el mensaje de la fuerza humana, templada por la justicia, a todos los rincones de la galaxia. 6 meses después de la batalla de Soul, el emperador Vald hizo su última aparición pública antes de retirarse a una vida sencilla en su mundo natal. El último decreto imperial disolvió oficialmente el imperio y transfirió todos los activos restantes a la Federación Terrana para su distribución entre los mundos liberados. La era de la tiranía galáctica había terminado. El almirante Kevin Torres supervisó la integración pacífica de los antiguos territorios imperiales en la creciente federación. Sus núcleos diplomáticos incluían representantes de todas las especies liberadas, creando un gobierno verdaderamente galáctico basado en la cooperación en lugar de la conquista. La galaxia nunca había visto una transformación tan rápida de la guerra a la paz. El nuevo orden galáctico operaba según principios que habrían parecido imposibles bajo el dominio imperial. El comercio fluía libremente entre mundos. El conocimiento científico se compartía abiertamente y las disputas se resolvían mediante la negociación en lugar de la fuerza. La humanidad había demostrado que la fuerza podía usarse para proteger en lugar de oprimir. El capitán Tony Miller comandaba la flota de respuesta rápida de la Federación, lista para defender a cualquier mundo miembro de cualquier agresión. Sus naves patrullaban el antiguo espacio imperial con la misma eficiencia que habían demostrado durante la guerra. Pero ahora, su misión era la protección en lugar de la conquista. Un año después del primer contacto con el Imperio Baldoriano, la presidenta Parker se dirigió a la primera sesión de la Asamblea de la Federación Galáctica, donde representantes de más de 200 mundos se reunieron en la Tierra para presenciar el establecimiento de un gobierno que serviría a todas las especies por igual. Hoy, establecemos algo nuevo en la historia galáctica, declaró a los delegados reunidos. Una federación basada en el respeto mutuo, la prosperidad compartida y la protección de todos los que buscan la paz. Ofrecimos al imperio la oportunidad de unirse a nosotros como iguales. Eligieron vernos como enemigos. Ahora la galaxia conoce la diferencia entre la tiranía y la justicia. El discurso concluyó con palabras que serían recordadas a lo largo de la historia galáctica. Somos humanidad, hijos de la Tierra, guardianes de la galaxia. Ofrecemos nuestra mano en señal de amistad a todos los que vienen en son de paz. Pero a quienes amenacen a nuestros aliados o perturben la armonía galáctica, recuerden la lección del Imperio Baldoriano. Les advertimos que huyeran, y les advertiremos lo mismo. Elijan con sabiduría. Mientras los delegados vitoreaban y el nuevo gobierno galáctico comenzaba su labor, flotas de exploración despegaban hacia regiones desconocidas del espacio. Cada nave llevaba el mismo mensaje de paz, respaldado por una fuerza incuestionable. La galaxia había aprendido que la humanidad cumplía sus promesas, ya fuera ofreciendo amistad o impartiendo justicia. La era del liderazgo humano había comenzado, y se construiría sobre los cimientos que la embajadora Lisa Clark había establecido en su última misión diplomática. La paz siempre se ofrecería primero, pero quienes eligieran la guerra descubrirían por qué los hijos de la Tierra se habían convertido en los nuevos guardianes de la galaxia.